Hola clase, soy Nicole y en esta presentación voy a hablar sobre el ser impersonal y también un poco sobre el ser pasivo, ¿vale? Y las páginas 177 y 78 en el libro Más es donde puedes encontrar también esta información sobre el ser impersonal y el ser pasivo, ¿ok? Y como vemos en este meme, um, vemos el uso de el ser impersonal, que yo creo que todos los estudiantes saben, ¿no? Señor, ¿cómo se dice taco en español? And of course, why would you ask that question? Because taco is taco. Ok, pues vamos a hablar sobre cuándo usamos este se. Ok, pues el uso de se es cuando no tenemos un sujeto específico en la frase. Okay. Por ejemplo, no hay un sujeto yo, tú, usted, él, ella. No sabemos quién es la persona, el sujeto. Okay. Y no es importante. Se usa para hacer declaraciones generales o expresar reglas o normas o rules. Okay. Y estos son ejemplos en inglés de expresiones impersonales. So, like when we say, they say UGA is a great university. So it's just a general statement, right? One never knows when they'll see Ugga walking down the street. I don't know. Or when you say you can't smoke here, you're not talking about one specific person. You're just talking about in general, you can't smoke here, people can't smoke here, nobody can smoke here. Okay. So that's like the purpose of this say. All right, it replaces a specific person, okay, or subject. Cuando usamos el se, o cómo es el verbo siempre aparece en tercera persona singular o plural, okay. Dependiente en este sujeto, okay, la cosa de la que estás hablando, okay. Por ejemplo, hablando del Día de la Tierra o Earth Day, okay, se celebra el Día de la Tierra el 22 de abril, okay. Entonces, el Día de la Tierra es singular, entonces el verbo también es singular, okay. Esta frase es muy común cuando hablamos de las fiestas, ¿no? Okay, like Earth Day is celebrated every April 22nd. Okay. Ahora, cuando es plural, ahora hablamos de plural. También, si, bueno, no tenemos un sujeto singular, pero es como una frase, una cláusula con la palabra que, okay, también es singular. Okay. Se dice que los tomates tienen muchos antioxidantes. Okay. Entonces, it's just like what we saw with como se dice. Okay. Well, now we're just starting off the sentence with se dice que. Like, it is said that tomates tienen muchos antioxidantes. Okay. Pero cuando es plural, cuando el verbo es plural, es cuando, okay, el sujeto es plural, okay, o tercera persona plural. Se hablan muchos idiomas en los Estados Unidos, okay. Se hablan muchas lenguas en los Estados Unidos, ¿vale? Plural y plural. Pero el resto del tiempo se usa el singular, ¿vale? Por ejemplo, si usamos un adverbio como mucho, okay, se trabaja mucho en la granja, okay, and we're not talking about, we don't know who these specific people are, but we're just saying like a lot of work gets done, no, on the farm. Se trabaja mucho. And this here's an adverb, so it's not singular, it's not plural, no. Okay. Ahora, practica un poquito con el verbo poder y el se. Okay. Aquí tenemos un infinitivo. Vamos a usar la forma singular o plural.
es la forma singular, ¿ok? Como no tenemos aquí plural y singular, es solamente un verbo, ¿ok? Se puede encontrar muchos tipos de manzanas ahí, ¿vale? Think about it like when you're using the verb gustar and you like to say, me gusta comer pizza, ¿ok? Gusta es singular porque hay un verbo comer, ¿ok? It's the default conjugation, is the singular, ¿ok? ¿Qué ponemos aquí? Aquí tenemos el que y el verbo decir, ¿ok? Se dice que venden las mejores manzanas del mundo, ¿vale? Aquí no, esto no es plural, ¿ok? Entonces tenemos que usar la forma singular, ¿ok? Ok, pues también hay algo que se llama el se pasivo, que es muy, muy, muy similar al se impersonal. Okay. Si ustedes estudiaron active voice and passive voice in English class, this is kind of like this say is where you would use it with the verb to talk in passive voice. Okay, so we're going to see an example now. What's the difference with passive voice entonces? Es cuando la persona, okay, que hace la acción no es importante en la frase, okay, y el objeto directo se convierte en el sujeto, okay. Aquí tenemos un chef y las cebollas, ¿vale? Y si estamos hablando en voz activa or active voice, okay, we're just saying a simple sentence with the subject, verb, and the direct object or the thing that he's slicing, right? Okay, so el chef or chef corta las cebollas en rodajas. Okay, simple enough. Now, si queremos ponerlo en voz pasiva, okay, el objeto directo, las cebollas, se convierte en el sujeto, okay, y usamos el se pasivo in esta frase to make it passive. Okay, so what should we do with el verbo cortar? Se cortan las cebollas en rodajas. Okay, so here we're just focusing on the fact that the onions get cut up, but we're not focusing on who's actually doing that in this case, and that's when you use the passive voice. Okay, pero funciona muy similar al se impersonal. Okay. Y ahí están. No vemos quién está haciendo, o quién está cortando las cebollas y realmente no importa. Ok, también el se pasivo se puede usar, okay, en una situación que afecta a una persona, okay. Pero aquí el verbo, okay, el verbo siempre se queda en el singular. Okay, entonces, este ejemplo que describe la foto está en la voz activa, okay, or active voice. Hubo un incendio y yo llamé a los bomberos. Okay, so there was a fire and I called the firefighters. But now, if I put that in passive, okay, hubo un incendio y se llamó a los bomberos. Now we're not focusing on who called them, okay, but the fact that they were called by somebody, okay? We don't know who that someone is, so we just need to leave it en el singular, okay? Puede que haya preguntas así en la tarea, pero en la prueba no, okay? Ahora vamos a practicar. Okay. Esta es como una variación de la actividad en esta página en más. Necesitan terminar la frase, okay, utilizando el se impersonal, okay, o el se pasivo. Y la pregunta es, ¿qué se hace en estas situaciones? Okay. Hago la primera con ustedes, ¿vale? Think about what we just saw with the fire. Si hay un incendio, se llama a los bomberos, okay?
since this here is we're talking about who are the people who are called, or the firefighters, okay? Here we're going to use the passive se and the singular verb, okay? Because we don't know who is doing that action, so it's going to stay in the singular, all right? Okay, now the rest of them you need to use se impersonal, all right? And here we've got a banco de verbos que ustedes pueden usar. Entonces pueden pausar el video, okay, y terminar la frase, all right? And then we'll see some possible answers when you get back. Okay. A ver cuáles son las respuestas que ustedes pensaron. Si se está muy enfermo, se va al médico. Okay, yo usé el verbo ir. Si se está muy enfermo, se va al médico. And we're just saying a general thing. What do people do when they're really sick, right? Si se está muy enfermo, se va al médico. Okay. Si hay un examen difícil, se estudia o se estudia mucho, no se estudia poco. Okay. So if there's a difficult exam, one studies. Okay. Si se tiene hambre, se cocina algo, se prepara un sándwich, por ejemplo. Okay. Or se come un sándwich, puede ser. Okay. Si nieva mucho, se esquía. Okay. Eso es más lógico. Si nieva mucho, se esquía, o se hace un hombre de nieve. Si la vida te da limones, se hace limonada. Okay. Y aquí, como limonada singular, también el verbo singular. Okay. ¿Qué se hace los sábados en Athens? Pues obviamente se miran los partidos de fútbol americano. Los partidos de fútbol americano es plural, entonces el verbo también es plural. Okay? So people watch the games. We don't specify who. Okay, so this se is the generic. Okay. ¿Qué se hace en el 4 de julio? Se comen perritos calientes y se miran los fuegos artificiales. Okay, otra vez, perritos calientes y fuegos artificiales. Okay, son plurales. Y también los verbos. Okay. Finalmente, ¿qué se hace para el Día de Acción de Gracias? Se come un montón de comida y se duerme una siesta después. Oh, I didn't put dormir as a possibility, but that's okay. Ustedes pueden inventar sus respuestas. Okay? So, aquí un montón, that means like a ton, pero es singular. Entonces el verbo también es singular. Okay? La siesta es singular, también el verbo es singular. Okay? No está mal, ¿no? Es bastante fácil. Bueno, espero que esto ayude y nos vemos en otro video. Gracias. Adiós.